Estudiando algunos textos, unos un poquito más rápido, otros nos vamos a detener. Como siempre vamos a ir tratando de sacar algunas aplicaciones para nuestra vida espiritual, amén. El tema 1 fue una familia llega a Egipto, ya los pusimos. El tema 2, un pueblo bajo presión y la forma como Dios comenzó a obrar, porque Dios siempre comienza a obrar sobre sus hijos de una manera u otra, hermanos. El Señor no nos deja. El tema 3 fue titulado El nacimiento de Moisés y vimos en qué contexto nace Moisés, lo peligroso que era que naciera en ese tiempo niños. Sin embargo, Dios en su soberanía guardó la vida de Moisés. El tema 4 fue el llamado de Moisés. En ese mismo llamado después pasamos al tema 5 y expusimos las 5 excusas de Moisés. Y el tema de la semana pasada fue Moisés vuelve a Egipto, terminando nosotros en el verso 31 del capítulo 4. Ahí terminamos la semana pasada cuando dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron, dice la palabra, y adoraron. Ahora, hermanos, después de que Moisés vuelve a Egipto, que es en el tema que nos quedamos el domingo pasado, por fin, después de mucho tiempo, por fin después de mucho sufrimiento, de muchas lágrimas, de mucha aflicción, de mucho padecimiento, Dios comenzó a hacer las cosas, pero a su tiempo. Porque es en el tiempo de Dios. Y esto para nosotros, hermanos, es una enseñanza grande que nos da. ¿Por qué? Porque no es, hermano, cuando nosotros queremos. No lo es. Sino cuando Dios dice. Cuando el Señor lo dice. Cuando el Señor dentro de su soberanía comienza a hacer las cosas. Así de que esto nos enseña a descansar en la soberanía de Dios. Ahora, en este verso 31, hermanos, ya habían pasado muchos años. Ya había pasado mucho tiempo. Un poquito más de 400 años ya habían pasado. Y uno podría decir, son muchos años. Es que realmente son muchos años, ¿verdad? Son muchos años. Y a veces vemos que el tiempo pasa, hermano, y no se ven cambios a veces. Y a veces ahí sigue todavía el momento difícil, la enfermedad, y a veces pasa mucho tiempo. Pero todo esto, como dice el libro de los Romanos, se escribió para enseñanza de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar, hermano, de que pasaron un poquito más de 400 años, cualquier hermano podría decir, no, pues es que ya no hay esperanza, es mucho tiempo ya. Y cualquiera de nosotros podríamos llegar a perder esa esperanza.
Podría ser. Mas, sin embargo, en el tiempo de Dios, Dios actuó. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a tratar de entender esa parte de la soberanía de Dios. Que lo más importante, hermanos, es que estamos en las manos del Señor. Eso es lo más importante. Que estamos en sus manos. ¿Por qué? Porque ya en este capítulo 5, que es el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, antes de la primera plaga, que está en el capítulo 7, verso 14, vamos a parar hasta el verso 13, pero algunos textos los vamos a ir diciendo así de pasada, o vamos a estar viendo cosas más relevantes, porque son demasiados textos. Vamos a ver, hermano, que el pueblo aquí en el verso 31 creyó y quizá pensó el pueblo que iba a ser algo rápido, algo sencillo, pero no es así. Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo las cosas a su tiempo y Dios es soberano. Nosotros no podemos violentar la soberanía de Dios. Porque en este capítulo 5, que es el tema 7, ya nosotros vemos cómo Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón. Y quiero que sepa que enfrentarse a Faraón, hermano, no era algo fácil. Humanamente no era algo fácil. No era algo fácil porque ellos sabían que estaban arriesgando sus vidas. Faraón en ese tiempo estaba considerado como un dios. Él daba una orden y podía matar a quien él quisiera. Sabían ellos a quién se iban a enfrentar y por eso no iba a ser una tarea fácil. Mas, sin embargo, ellos van porque están convencidos que el Señor los mandó. Nosotros vemos en este capítulo 5, porque ya nombra a Moisés y a Aarón ante Faraón, nos enseña esto que no está solo Moisés ya está Aarón con él, ya el pueblo ha creído y va Moisés ante Faraón, hermanos, y esto nos enseña que la obra del Señor no se puede hacer solo, se necesitan ayudas. Se necesitan ayudas. La obra del Señor se necesitan hermanos que abracen la doctrina, que estén de acuerdo a la doctrina y que juntos estén perseverando. Amén. Se necesita que para que una familia persevere, permanezca, se necesitan dos que estén de acuerdo caminando. En el caso de los matrimonios, caminando. Entonces, ¿qué vemos aquí cuando dice después de que, capítulo 5, verso 1 está ahí? Después de que Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el cielo. Vemos aquí, amados hermanos, que la obra del Señor se necesitan ayudas. Un pastor no puede hacer todas las cosas. Amén. Se necesitan ayuda de hermanos, pero de hermanos que estemos de acuerdo. Primero en la doctrina, que es muy importante. Ahora, este capítulo 5, 6 y 7, hermano, Moisés ya sabía que lo que venía no era fácil. Ya sabía él que no era fácil. Así como cuando alguien recibe una noticia, una mala noticia quizá, y se te viene el mundo encima. Yo no sé a cuánto les ha pasado que de repente reciben una mala noticia y como que se te viene el mundo encima y de repente dicen: no va a ser fácil. Pues, sin embargo, lo más importante, hermano, es que ante este enfrentamiento, lo más importante es que Dios iba a estar con ellos. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener como cristianos, que aunque de repente recibimos noticias muy fuertes, Dios, hermano, está con nosotros. Y es ahí donde tenemos que aprender a aprender, porque no es fácil aprender a descansar. Pablo, en una de sus cartas a los Filipenses, dice:
porque he aprendido, se tuvo que aprender, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se tiene que aprender. Entonces, en estos capítulos Moisés ya sabía lo que iba a enfrentar. Moisés se va a enfrentar con lo que ya Dios le había dicho anteriormente. Y eso mismo que le dice el Señor a Moisés, Moisés sabía, hermano, que no iba a ser fácil. Moisés sabía que iba a venir pruebas difíciles. Y lo mismo que le dijo el Señor a Moisés, lo mismo el Señor Jesús se lo dice a sus discípulos y se lo dice a la iglesia. Por ejemplo, Mateo 10:22 le dice: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Más adelante el Señor le dice a Pablo: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Más adelante Pablo le dice a la iglesia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanezcan, que estén de pie, que no se muevan cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad, que permanezcan en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Entonces, en este capítulo 5, hermano, Moisés ya sabía a lo que se iba a enfrentar. Por eso dice en el libro de los Hebreos que se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Moisés ya sabía lo que iba a venir. Moisés ya había entendido, hermano, que ya era hora. Ya era hora de poner manos a la obra. Ya era hora de poner a la obra lo que se le había ordenado. Y Moisés ya había entendido una diferencia en decir y hacer. Porque es una diferencia muy grande en Señor, lo quiero hacer o lo estoy haciendo. Son dos cosas bien distintas. Amén. Señor, te quiero servir o te estoy sirviendo. Señor, tengo deseo de pararme temprano a orar o me estoy parando a orar temprano. Señor, tengo deseos de ayunar o estoy ayunando. Lógicamente entre tú y Dios. Pero hay una distancia bien grande, hermano, entre querer y hacer. Proverbios dice: el alma del perezoso desea, pero no alcanza. Amén. Entonces, entrando en el contexto, se entiende que Moisés y Aarón, al presentarse delante de Faraón, estaban en riesgo de perder su vida y sabían, hermano, lo que se iban a enfrentar. Porque esta conversación que tienen con Faraón de ir y venir, hermano, la encontramos en este capítulo 5, 6 y 7, antes de que vengan las plagas. Por ejemplo, en el capítulo 5 del 1 al 3, entran delante de Faraón. En el mismo capítulo 5 del 4 al 21, Faraón pone más opresión. En el mismo capítulo 5, del verso 22 al 23, Moisés se siente impotente, porque hay ocasiones que así nos sentimos, impotentes. En el capítulo 6, del 1 al 8, Dios les recuerda las promesas que le había dado. En el mismo capítulo 6, del verso 9 al 12, Moisés comienza como a dudar, el pueblo empieza a dudar. En ese mismo capítulo 6, del 13 al 30, y del capítulo 7, del 1 al 7, le ordena lo que tiene que hacer. Y por último, del capítulo 7, del verso 8 al verso 13, Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón con una vara como señal de autoridad, y después de ahí vienen las plagas, que es el tema de la siguiente semana, como Dios empezó a oprimir a Egipto con las plagas. Y mire cómo comienza, capítulo 5, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que después de muchos años, un poco más de 400 años, por fin, hermano, el pueblo va a comenzar a vivir la verdadera vida que Dios
le quería dar. Va a empezar a experimentar, va a empezar a vivir la verdad, porque la verdadera vida, hermano, se vive en Cristo. Esa es la verdadera vida del ser humano. Cuando nosotros, hermano, empezamos a vivir en Cristo, empezamos a experimentar lo que realmente por el cual nosotros venimos a este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque usted ya no puede vivir sin Cristo, simplemente por eso. Usted puede tener muchas cosas, adquirir muchas cosas, amén, pero eso jamás le va a llenar lo que le llena a Cristo. Usted y yo no podemos vivir sin Cristo ya. Por más de 400 años este pueblo está oprimido. Por más de 400 años se sienten vacíos, hermano, y qué duro a veces es sentirse uno vacío. Yo no sé si le ha pasado eso a usted, que de repente se siente a veces vacío. Por más de 400 años sienten que su vida no tiene sentido. Y no sé si le ha pasado, hermano, que en ocasiones por los descuidos que tenemos en nuestra vida espiritual, hay momentos que su alma se siente necesitada. Yo no sé si le ha pasado en ocasiones que no tiene paz, no sé si le ha pasado eso, que de repente en ocasiones no tiene paz, no tiene gozo, se le ha ido el gozo del Señor. Una persona, hermano, que no tiene el gozo del Señor, se le mira hasta en el rostro. Se ve cabizbajo, triste. No está esa luz que da el Señor. Entonces, este pueblo por muchos años, hermano, están vacíos, oprimidos. Están con una vida como si no tuviera sentido. Y repito, no sé si a usted le ha pasado, que a veces uno se descuida espiritualmente. Y de repente hay momentos que el alma de usted se encuentra muy necesitada. Y dice, no siento a Dios, no siento paz, no siento gozo. Realmente está muy necesitada su alma. ¿A cuánto le ha pasado eso? No siento nada. Entendemos que no es por el sentir, pero en ocasiones nuestra copa rebosa de la presencia del Señor, aunque el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Somos seres almáticas y de repente nos dejamos llevar por el sentir. Y es que no sentí nada en la iglesia. Nada. Sí, es que tenemos que negarnos a nuestra carne. Amén. ¿Qué le dice Moisés y Aarón a Faraón? Jehová, el Dios de Israel, dice, como con su firma, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Eso se traduce como mi pueblo. Eso se traduce así, hermano. Eso se traduce como mi pueblo necesita adorarme. Así se traduce eso. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Repito, esto se traduce como diciendo el Señor, mi pueblo necesita adorarme, mi pueblo necesita servirme, mi pueblo necesita ministrar. ¿Por qué? Porque la adoración, hermano, no es algo que Dios necesita. La adoración no es algo que Dios necesita. Él es Dios. Si usted le adora o no le adora, Él seguirá siendo Dios. Él tiene millones de ángeles, tiene 24 ancianos que arrojan sus coronas, tiene los 4 seres vivientes que le adoran, tiene serafines que le adoran. Es más, los salmos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios, también le adoran. Él es Dios. Entonces la adoración no es algo que Dios necesita. Nosotros sí le adoramos porque nosotros sí necesitamos adorarle a Él. Si yo no le adoro a Dios, Él sigue siendo Dios, hermano. Él sigue siendo Dios. La adoración es algo que yo necesito hacer.
¿Por qué? Porque yo soy el necesitado. Yo soy el cansado. Yo soy el fatigado. Yo soy el débil. Yo soy el que necesita. Yo soy el menesteroso. Y yo necesito de Él. Entonces Dios como un padre sabe que nosotros somos los necesitados. Yo soy una persona muy necesitada de Dios. Usted también. Necesitamos de Él. Por eso cuando vengamos a la casa del Señor, adorémosle, hermanos. Es que mi carne es cuando más se necesita adorar al Señor. Verso 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, una vez que Moisés y Aarón vienen ante Faraón con esa osadía, con esa valentía, claramente vemos que Faraón se opone, hermano, y hay oposición, el adversario se va a oponer, el mundo oponiéndose, y vivimos en un mundo, hermano, que ante todo lo de Dios va a haber oposición. Ante todo lo de Dios va a haber oposición. Vivimos en un mundo donde el mundo nos hace estar muy ocupados todo el tiempo. Muy ocupados. Vivimos en un mundo donde nos hace estar en contra de todo lo que tenga que ver con servir a Dios. La palabra no conozco, aquí se traduce como no me interesa. Yo no sé cuántos han escuchado esa palabra ustedes de personas que les predican el evangelio. Es como si dijera Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? No me interesa, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estamos en un mundo, hermano, donde vamos en contra de una corriente, en contra de leyes que violentan la soberanía de Dios, que violentan la palabra. Y no cree que eso a nosotros, hermanos, nos va a interferir. Sí nos puede interferir para poder servir al Señor. Yo no sé si en los trabajos les pasa, no dejan hablar de Dios. Amén. Verso 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. No quiere decir, hermano, que se les había perdido, no. No, Dios es Dios, hermano. Lo que quiere decir aquí es de que ya era el tiempo de actuar. Ya el Señor ya iba a actuar. Y mire lo que dice. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga, ¿qué dice?, sobre nosotros con peste o con espada. Y nosotros entendemos, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, sabiendo de que o le servimos o le servimos, porque si no le servimos nos va a ir mal. Aquel que conoce a Cristo, si sabe que le tiene que servir, si no le sirve, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Ahora Moisés hace mención de 3 cosas. Número 1, ir. Dice: ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues, ir. Lo otro que dice es camino de 3 días, y lo otro que dice es a ofrecer sacrificio. ¿Ok? Es decir, Dios estaba sacando al pueblo de Israel de una esclavitud para hacerlos libres. Pero no, hermano, para que vivan como quieran. No para que vivan como si no conocieran a Dios. ¿Me explico, hermano? Es decir, ellos clamaron a Dios, Dios los escuchó, Dios viene y los saca de Egipto, pero no para que ellos vivan como quieran. No como para que ellos vivan como les plazca, no. Gálatas 5:13
Pablo, haciendo mención de esto, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios? 3 cosas, hermano: ir. Dice: iremos pues ahora. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que no es mañana. No es mañana, no es el mes que viene, es ahorita, es hoy. Esto nos enseña que lo de Dios es apremiante, hermano. Lo de Dios se trata de ahora, lo de Dios hay que darle prioridad. A lo de Dios uno no la tiene que pensar mucho. No la tiene que pensar mucho. Si sirvo o no sirvo, si voy o no voy. No la tiene uno que pensar mucho. Número 2, dice que iban a ir camino de 3 días por el desierto. Y yo cuando leía esto me preguntaba ¿por qué? Bueno, más o menos, según una enciclopedia judaica, está considerado que un día de camino son 8 horas. Y pues allí afirma que son 35 kilómetros en 8 horas. ¿Será que podemos caminar? ¿Alguien puede caminar 35 kilómetros en 8 horas, que son 22 millas? Y por 3 días son 66 millas, como de Ogden hasta un poquito antes de Orem. Eso es lo que tenían más o menos que caminar. 3 días por el desierto, más o menos 66 millas, un poquito menos. Repito, como de Ogden, un poquito antes de Orem. Ahora entendamos esto: el Señor los está sacando de la esclavitud. ¿Por qué el Señor pide que hagan camino de 3 días por el desierto? Dice que por el desierto. Nadie quiere estar en un desierto, hermano. ¿Quién quiere ir a un desierto? ¿Quién quiere ir a un desierto? Traducción dijo amén, ¿no? ¿Quién quiere ir a un desierto, hermano? Nadie. Nadie quiere ir. Pero mire bien, el Señor estaba sacando a su pueblo. Le dice que tienen que ir. No la tienen que pensar. Entendemos que los desiertos tipifican en la vida pruebas. ¿Quién quiere una prueba? Si yo pregunto, ¿quién quiere una prueba? Nadie quiere una prueba. Humanamente nadie. Sin embargo, uno de los motivos por qué el Señor los saca a un desierto, porque ellos anhelaban su libertad, anhelaban salir de Egipto, pero uno de los motivos por que el Señor les manda que salgan a un desierto, tenían que caminar 3 días, era para renunciar a lo que estaban acostumbrados. Renunciar. Amén. Era para alejarlos, hermanos, de las tentaciones que había en Egipto. Y pasa lo mismo cuando alguien es llamado a la salvación. Cuando alguien es llamado a la salvación, esta persona está cansada del mundo. El mundo lo tiene vacío. El mundo lo tiene derrotado. El mundo lo tiene sin una vida, con una vida sin sentido. Sabe que en el mundo no hay nada bueno. Porque ¿cuándo sabemos nosotros eso? En el mundo no hay nada bueno. No hay nada bueno. Mas sin embargo, esta persona quiere cambios en su vida. Quiere un cambio. Quiere salir del mundo. Pero muchas veces no está dispuesto a renunciar. Y hay que renunciar, hermano. Hay que renunciar. Porque muchos eruditos interpretan el libro de Éxodo como una bella historia de redención. Entendemos las tipologías que hay. Egipto es el mundo, Faraón el adversario, Moisés es un tipo Cristo. ¿Qué le dice el Señor? Que tenían que caminar, tenían que caminar 3 días por el desierto.
Y seguiremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, más o menos como 66 millas, según lo que yo puedo encontrar en un diccionario judío. Y uno de los motivos es que este pueblo, aunque anhelaban, porque ¿quién no quiere salir del mundo, hermano? ¿Quién no quiere? Si el mundo da golpes, fracasos, tristezas, desilusiones. Mas, sin embargo, muchas veces se hace difícil renunciar a lo que estaban acostumbrados en el mundo. Es decir, el Señor los quería alejar de las tentaciones. Y yo no sé si a ti te pasó, hermano, cuando viniste a Cristo, que tuviste que alejarte de amistades, quizá. ¿Cuántos se alejaron de amistades? De fiestas mundanas, de un estilo de vida que no agradaba a Dios. Y quizás te buscaron y entendiste que ya no era por ahí. Es el Señor sacándote. Porque no sé si te pasó, hermano, que vienes a Cristo y de repente las amistades que tenías se empezaron a apartar y empiezas una vida de pruebas, pruebas y pruebas. Lo mismo que estamos viendo aquí. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Y número 3, les ordena hacer sacrificio, ofrecer sacrificio. Y eso se traduce como adoración. Dice el verso 3, dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Verso 4, entonces el rey de Egipto le dijo Moisés a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Es decir, desde el verso 5, hermano, desde el verso 4, hasta el verso 21 del capítulo 5, que lo hemos leído, nosotros vemos que en vez de que Faraón se someta a lo que dice Dios, Faraón empieza a oprimir el pueblo. ¿Qué va a hacer Faraón? Pues lo va a cansar. Quiere matarlos con el trabajo, quiere mantenerlos ocupados, les está quitando la idea en su mente de servir a Dios, los quiere enfermar, los quiere cansar para que ellos no vayan a servir al Señor. Mucha oposición. Verso 7 dice, está ahí, capítulo 5, verso 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismos la paja. Más trabajo, hermano. Más trabajo, más trabajo, más trabajo. Overtime. Más trabajo. Verso 9. Agrávese. Miren lo que dice. Agrávese la servidumbre sobre ellos. No solamente más trabajo, no solamente los quiere cansados. No solamente quiere quitarle la salud, no solamente quiere matarlos con el trabajo, sino dice, agrávense la servidumbre sobre ellos. Verso 21, ¿está ahí? Y le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón, de sus siervos poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Ya no aguantaban, hermano. Vemos que Faraón les infundió miedo, les quitó el tiempo, los afanó más y más. Y yo no sé si de repente nos afanamos, hermano, con algo y nos afanamos y nos afanamos, les quitó la energía. Repito, los quería matar con el trabajo, los quería enfermar con el exceso de trabajo. El exceso de trabajo, hermano, enferma el cuerpo, dígame si no. Realmente lo que quería Faraón era que no sirvieran a Dios. Eso lo dije en una de las clases pasadas. Algunos expositores
o algunos eruditos interpretan que trabajaban, si lo comparamos con nuestro calendario de hoy, trabajaban los 7 días a la semana entre 14 y 16 horas diarias, imagínense. Los obligaban. Repito, algunos eruditos interpretan, comparándolo al calendario de nosotros, de lunes a domingo trabajaban 14 a 16 horas diarias. Lo peor, sin paga, cansados. Ahora, desde el verso 22 y 23, Moisés se siente impotente, porque en ocasiones, en vez de que las cosas mejoren, es decir, tú estás obedeciendo a veces, estás haciendo las cosas, y a veces, en vez de que mejoren, en ocasiones se complican más. Y es cuando nosotros como que no entendemos, hermanos. Estamos sirviendo al Señor y en vez de que las cosas se compongan, como que se agravan y dejamos de descansar en la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, hermano, es el atributo menos entendido, menos asimilado, menos comprendido por el cristiano. Saber que Dios tiene control. Saber que Dios tiene control de lo que yo estoy pasando, sea enfermedad, de lo que esté pasando. La soberanía de Dios es el atributo menos entendido, menos asimilado, menos comprendido por el cristiano. ¿Por qué? Porque vemos a Moisés aquí que se siente impotente. Verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Mire lo que le dice a Moisés. En su desesperación, hermano, quizá Moisés no asimilaba el tipo de pregunta que estaba haciendo. Pero que vemos aquí la impotencia de él. Y yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, que de repente está tratando de servir al Señor, está obedeciendo al Señor y en vez de que las cosas se mejoren, a veces como que se agravan. ¿Le ha pasado eso a usted? Y vemos algo que quizás muchos de nosotros hemos dicho en algún momento de nuestra vida: ¿por qué? ¿Por qué? Le dice Moisés al Señor: ¿por qué afliges? ¿Para qué me enviaste? Y yo no sé si usted le ha hecho esa pregunta, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto a mí me pasa? ¿Por qué no le pasa a otro mejor? ¿Por qué si yo te sirvo? Y a veces esperamos que nuestro camino como cristiano sea todo fácil. Pero en vez de decir ¿por qué no decimos mejor: Señor, gracias, porque tú sabes lo que haces? Porque, hermano, la palabra es el martillo que en ocasiones nos va haciendo efecto en nuestro corazón, hermano, y de repente nos ponemos bien con el Señor y empezamos a caminar bien con el Señor, y no, me estoy esforzando, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la palabra, estoy tratando de orar para que el Señor me dé fortaleza y así poder caminar como es digno, lo que estamos viendo los viernes, y ahí vas, hermano. Quieres mostrar tu espiritualidad, tus cambios, y tratas de cerrar tu boca y de no contestar y de ser paciente y de mostrar un cristianismo, y de repente, en vez de que las cosas mejoren, como que se agravan. Y quizá hemos dicho: ¿por qué, Señor? En vez de decir gracias, porque tú sabes lo que haces, Señor. Porque ante las pruebas que pasas, hermano, estás sirviendo al Señor y a veces te sientes impotente. A veces así te sientes. A veces así pasa en tu vida y en mi vida.
¿Qué hace el Señor, hermano? Le empieza a recordar sus promesas. ¿Por qué? Porque el Señor va a actuar en el momento que Él crea necesario. Que Él, porque muchas veces Él está haciendo algo en nosotros. Él las cosas las puede hacer al momento, si Él quiere. Pero vemos aquí, hermanos, que Dios va a actuar en el momento donde Él lo crea necesario. Y nosotros nuevamente solo necesitamos descansar en sus promesas. Y es ahí donde nos cuesta a nosotros. Moisés se sentía desanimado, hermanos. ¿Usted se siente desanimado? ¿No? ¿No, hermanos? ¿Tiene frío? Si quieren le pongo el calentón. ¿Tiene frío? ¿O está bien el clima? Bueno, para consentirlos, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor, hermano? Todavía no va a actuar. Le va a decir, descansa en mis promesas, porque lo que va a hacer el Señor es precisamente eso, le va a recordar las promesas. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mi mano fuerte lo dejará ir, y con mi mano fuerte lo echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué le está diciendo el Señor? No te preocupes, yo voy a pelear por ti. Yo voy a hacer las cosas por ti. Yo voy a hacer las cosas que se acomoden. Yo voy a hacer que sucedan las cosas, como con brazo fuerte. Y luego le dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Miren lo que dice. Yo soy Jehová y aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, es como el Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué le está diciendo cuando él dice yo soy Jehová? Le está diciendo yo soy el inmutable, yo soy el que cumple promesas, yo soy el que no cambia, yo soy el que no te abandona, yo soy el que tiene control de todo. Y lo dice, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob lo conocían como el Shaddai, como el Dios omnipotente. Mas sin embargo a Moisés se le había manifestado de una manera más íntima, como ahora a nosotros. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? El Espíritu Santo. Más íntima. Porque, por ejemplo, para darle una idea, ¿por qué a Abraham se le llama el padre de la fe? ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Porque creyó, pero ¿cómo? Miren, cuando el Señor se le apareció a Abraham, es más para que se dé una idea por qué se le llama el padre de la fe. Cuando el Señor se le apareció a Abraham, se le apareció y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Le dio todas las promesas. Con esa sola palabra, Abraham se sostuvo por años. Usted no cree que todos los días se le aparecía a Dios a Abraham, No. Con esa promesa, Abraham se sostuvo. Después ya pasaron algunos años y Dios le volvió a hablar. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? De que Dios le habló a Abraham y Abraham creyó. Pasó el tiempo. Pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años quizá. Si nos podemos saber el tiempo de la vida de él y las veces que el Señor se le apareció a él. No tiene la Biblia como nosotros, hermanos.
y caminó, y creyó, y no crea que todos los días se le aparecía el Señor. No, eso es confiar. No, es que el Señor me dijo que salga, me quiere de mi parentela, y pasó un año, quizás pasó 2 años, pasó 3, y él seguía confiando. No era de que se le aparecía todos los días. Por eso le llaman el Padre de la fe. Ahora, a nosotros en el tiempo de la gracia, ¿cada cuánto el Señor nos habla a nosotros? Si tú quieres diario, hermano, tú puedes abrir tu Biblia. Aquí está la voz de Dios. Aquí puedes encontrar respuesta, fortaleza, dirección, restauración. Si tú abres tu Biblia todos los días, el Señor nos está hablando aquí. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor en el capítulo 6 de Éxodo? Del 1 al 30. Bueno, le va a recordar las promesas, nada más. Le va a recordar las promesas. Dice verso 4: también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Verso 5: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Es decir, cada detalle, cada dolor, cada llanto, cada lágrima, cada suspiro, cada sufrimiento, por el mínimo que sea, cada niño que murió, el Señor ha oído el gemido. Que la palabra gemir es una palabra hebrea que es neaka, que significa un dolor indescriptible, porque qué duro ha de ser que hayan matado a sus hijos. Eso ha de ser muy duro. Y el Señor dice: yo he oído el gemido de ellos. Verso 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8: y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo las daré por heredad, yo Jehová. Hermano, salir de esa condición para el hombre es imposible. Humanamente es imposible. Y uno quisiera que nuestros hijos, familiares, uno mismo en la prueba que uno está pasando, uno quisiera salir de esta condición. Pero ¿sabe qué? Se necesita la intervención de Dios. Se necesita la intervención de Dios. Dios va a usar su poder en el tiempo que Él quiera. Ahora, desde el verso 9 hasta el verso 12 del capítulo 6, el pueblo duda, porque mientras está la aflicción, hermano, nos llegan las dudas. Y desde el verso 13 al verso 23, el Señor le ordena a Moisés lo que tiene que hacer, y a pesar de la duda, Moisés tiene que seguir obedeciendo. Y desde el capítulo 7, vamos al capítulo 7, desde el verso 8 hasta el verso 13 o 14, comienzan las plagas. Y como dije en la clase pasada, se cree que en un año Dios devastó Egipto. Comienzan las plagas. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Que descansemos en su soberanía, en sus promesas. Que sigas tú haciendo para tu vida espiritual lo que tienes que hacer. Que sigas perseverando. Y que dejes que el Señor actúe en su tiempo. Amén. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Lo más importante es que somos hijos de Dios.
Nos ponemos de pie, hermanos. Señor, por siempre.